Buenas tardes, señorías. Presidente, presentamos hoy una proposición de ley para instaurar la universalización de los cuidados paliativos en todo el territorio nacional. Lo primero que desde nuestro grupo queremos hacer es felicitar a todos y cada una de las personas profesionales que se dedican a los cuidados paliativos, también a los voluntarios, porque es importante morir con dignidad. Sentir que alguien te alivia el dolor sin procurar tu muerte. Te acompaña, te da la mano y no la suelta hasta el final. Esta ley es la consecuencia lógica de nuestra enmienda a la totalidad en la ley de eutanasia. Y defendimos dicha enmienda porque el derecho a la vida es el principal valor de nuestro ordenamiento jurídico, derecho fundamental en los que los demás derechos se sustentan, y porque pensamos que el Estado carece de legitimidad para procurar la eutanasia de los ciudadanos. Muy al contrario, debe de proteger la vida. Lamentablemente e injustamente, en España existe el derecho a la eutanasia, el derecho a que el Estado te mate, y no existe el derecho universal a que el Estado te alivie en tu sufrimiento, el derecho a los cuidados paliativos. Nosotros con los cuidados paliativos lo que pretendemos es que ante el sufrimiento todos los enfermos tengan derecho a que se elimine ese sufrimiento. Ustedes con la eutanasia lo que pretenden es acabar con el sufrimiento eliminando al enfermo. Porque existe la evidencia, señorías, existe la evidencia de que una buena medicina y unos buenos cuidados paliativos acaban con la falsa necesidad de eutanasia. La universalización de estos cuidados, que tienen como objetivo cuidar al paciente aliviando sus dolores tanto físicos, psíquicos como espirituales y acompañarle durante el tránsito entre la vida y la muerte, provocarán que nadie desee que el Estado acabe con tu vida. Intentan, señorías, justificar ese derecho a morir basándose en la autonomía de la voluntad, una falsa autonomía cuando el paciente está debilitado. Porque quien en un momento dado pide morir, lo que está reclamando realmente es no sufrir, es sentirse querido, es sentirse acompañado y no considerarse una carga. Esperamos, señorías, contar con el apoyo de la Cámara. No podría entenderse que no fuera así. Porque las diferencias entre la eutanasia y los cuidados paliativos son importantes y además evidentes. Existen diferencias en la intención, existen diferencias en el procedimiento y, por supuesto, en el resultado, tal y como explican los expertos en la materia, en particular la Organización Médica Colegial. La palabra eutanasia, señorías, es un eufemismo. No es una muerte buena ni digna, es un homicidio pactado y realizado mediante una inyección letal. Es matar a un ser humano vulnerable. Eso sí, es mucho más barato. Solo el precio de 3 ampollas de medicamentos convertidos en venenos. Uno que duerme, otro que induce al coma y otro que ahoga al paciente paralizando sus músculos, con la posibilidad de que aún no esté en coma. Este sistema tan bárbaro, señorías, solo lo autorizan 5 naciones en el mundo, además de algunos estados de Estados Unidos, esos estados denominados WOC. El resto de las naciones en el mundo ofrecen como alternativo lo que esta ley propone, el derecho a recibir cuidados paliativos. Por ejemplo, un tratamiento de cuidados paliativos puede ser la sedación paliativa, o pueden administrarse sedantes o analgésicos en dosis mínimas, aunque como efecto indirecto puede acortar la vida. Tiene como intención, señorías, aliviar el sufrimiento del paciente. En la eutanasia, la intención es provocar la muerte. La eutanasia corrompe la profesión médica en su raíz y corrompe al médico que la practica porque no cumple su fin. El fin de la medicina no es matar, sino preservar la vida, curar y aliviar, y esto último es lo que persiguen los cuidados paliativos. La eutanasia está prohibida por la Asociación Médica Mundial y por el Consejo General del Colegio de Médicos, que en el artículo 38 del Código Deontológico de 2023 dice que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Señorías, las diferencias son bastante importantes. La eutanasia degrada, los cuidados paliativos dignifican. El enfermo, sin embargo, percibe su dignidad cuando se le acompaña y le cuida, y no la percibe cuando se le abandona. La eutanasia activa es barbarie. Los cuidados paliativos son símbolo de progreso y de civilización. La eutanasia es sectaria y discriminatoria. Con el contexto eutanásico se está presionando y discriminando a las personas de edad avanzada y a los que tienen algún tipo de discapacidad.
Los cuidados paliativos persiguen un trato humano e igualitario. La eutanasia atemoriza al enfermo que se siente una carga, los cuidados paliativos le alivian. La eutanasia pervierte el tejido ético-social. Los cuidados paliativos aumentan la calidad y la humanidad de una sociedad. La eutanasia, señorías, rompe la confianza con el médico. Los cuidados paliativos la aumenta. Con los cuidados paliativos, el Estado protege tu vida. Con la eutanasia, el Estado se convierte en tu enemigo. El estado actual de los cuidados paliativos en España, señorías, es muy deficiente. Del último informe de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos se deduce que España tiene pocos servicios. Se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por 100.000 habitantes y nosotros tenemos tan solo 0,6 servicios por 100.000 habitantes. No tenemos legislación específica ni una ley nacional con referencia a los cuidados paliativos. Se estima que un 50% de los pacientes que precisan cuidados paliativos mueren sin haberlos recibido. 70.000 personas en España mueren sin haber podido recibir cuidados paliativos. Señorías, tenemos una estrategia nacional no actualizada desde el año 2014 y existe un informe de evaluación de esta estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, en el que se comprueba que los planes están anticuados y con muchas deficiencias, además de producirse una gran discriminación dependiendo en la comunidad autónoma en la que uno resida. Ante esta situación, la propuesta de Vox es la siguiente. Una ley de cuidados paliativos que se guía por los principios de accesibilidad, que se pueda recibir tanto en los hospitales como en los domicilios, disponibilidad haciendo más asequibles los cuidados paliativos y el respeto a la ética médica, a la lex artis. Proponemos, señorías, la creación de una especialidad médica de cuidados paliativos, asegurando que las unidades de cuidados paliativos estén dotadas de profesionales suficientemente formados en la atención paliativa. Proponemos que se incluya la enseñanza de los cuidados en los planes de estudios de ciencias de la salud y que sean además reconocidos como áreas de acreditación específica en los grados de enfermería y de psicología. Este texto, señorías, recoge el derecho a recibir unos cuidados paliativos integrales, el derecho al acompañamiento e intimidad personal, así como el derecho a recibir una asistencia espiritual. También se ordena a los poderes públicos que elaboren una estrategia de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud. En las disposiciones finales se contemplan los permisos laborales para los familiares de enfermos en cuidados paliativos, así como se prevén acortar los trámites y plazos para resolver las solicitudes de ayuda a la dependencia, incluyendo la prestación de los cuidados paliativos en esas ayudas de la dependencia. Y, por último, señorías, la disposición derogatoria única elimina del ordenamiento jurídico la Ley Orgánica 3/21 de marzo de la Ley de Eutanasia. Ustedes podrán decir, hombre, si ya existe una sentencia que impide que hagamos eso. Pues bien, en relación a la derogación que planteamos, necesariamente debemos referirnos a la reciente sentencia que ha resuelto el recurso presentado por los 52 diputados de Vox. Y decimos lo siguiente, señorías. Cuando el Gobierno, una vez asaltado el Tribunal Constitucional, dicta una sentencia que no solo se pronuncia avalando o no la ley de la eutanasia, sino que se excede en sus funciones, proclamando y reconociendo un derecho fundamental a la autodeterminación en contra del derecho fundamental a la vida. Cuando el Gobierno, señorías, utilizando el asalto al Tribunal Constitucional, obliga al Estado a proveer la muerte en contra del deber de proteger la vida, cuando en esa sentencia se equipara la eutanasia a los cuidados paliativos, podemos concluir, señorías, que su intención es condicionar al legislador futuro para que le sea complicado realizar una reconversión a favor de la vida, con el precedente que tenemos de Estados Unidos, atentando, señorías, contra la pluralidad política y asentando de forma definitiva la cultura de la muerte. Porque ni la autodeterminación está contenido en nuestra Constitución como derecho fundamental, ni los cuidados paliativos, obviamente, se pueden comparar con la eutanasia, ni del derecho a la vida contenido en el artículo 15 de la Constitución puede derivarse que incluye un contenido negativo de derecho a morir, como afirma nuestro Tribunal Supremo,
incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional, que en sentencias anteriores ha proclamado el deber del Estado de proteger toda vida. Otros partidos se someterán a esta sentencia. En Vox no nos plegaremos, no nos doblegaremos ante este gran atentado, ante este ataque a la vida, valor supremo de nuestro ordenamiento. Y cuando lleguemos al Gobierno, señorías, la derogaremos. Por muchas trampas, por muchas mentiras que utilicen, pueden estar seguros de que la vida siempre vence a la muerte y triunfaremos. Y le devolveremos a todos y cada uno de los ciudadanos más vulnerables y débiles lo que les han arrebatado, su confianza y sus ganas de vivir. Señorías, termino, señorías, esperando que esta Cámara sea consciente de la necesidad de la aprobación de una ley de cuidados paliativos que harían innecesaria la falsa eutanasia. Y termino haciendo nuestro el lema de Cicely Saunders, pionera en cuidados paliativos. Tú importas porque eres tú y tú importas hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos todo lo que podamos, no solo para ayudarte a morir apaciblemente, sino también para ayudarte a vivir hasta que mueras. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Creo que es bueno poder tener un debate como el que estamos teniendo hoy aquí sobre los cuidados paliativos, su relación con la eutanasia y los conceptos legales y morales que operan en este tema. Y además es para mí un privilegio poder tener este debate con alguien de la talla de la señora Lourdes Méndez Monasterio. Lourdes, yo preparo todas mis intervenciones con celo, pero en este caso lo he hecho sabiendo que debatiré con alguien que sabe armarse intelectualmente, a quien reconozco una gran capacidad. Eres muy trabajadora y, por qué no decirlo, eres una buena persona. Hoy hemos pedido el turno en contra de la idea principal que sostiene el concepto de los cuidados paliativos que tiene Vox, que son presentados como una alternativa a la eutanasia. Esta ley de Vox, desde su exposición de motivos hasta su disposición derogatoria única, basa su argumentación en una falacia de la falsa disyuntiva. ¿Por qué? En Vox, en este texto, sostienen que los cuidados paliativos bastan para que la eutanasia sea ilegal y por eso presentan una ley donde se actualizan los cuidados paliativos y, como consecuencia de ello, derogan en una disposición derogatoria única la ley de la eutanasia. Y este es el punto fundamental de fricción con la idea que tenemos de esto en Ciudadanos y el motivo principal por el que hemos pedido el turno en contra. Nosotros tenemos claro que hace falta una ley de cuidados paliativos. Tanto es así que en marzo de 2017 se aprobó en esta Cámara una ley de cuidados paliativos de Ciudadanos. La lentitud de la tramitación hizo que decayera, como por cierto pretenden hacer con la ley de ELA. Al mismo tiempo, mi grupo parlamentario apoyó la ley de eutanasia que presentó en aquel momento. Presentamos una ley de cuidados paliativos y en el mismo acto votamos a favor de una ley que se presentó de eutanasia. Una ley, la de cuidados paliativos de Ciudadanos, que, por cierto, evitaba el desigual acceso que hay en los cuidados paliativos en función del código postal donde uno tenga la suerte de enfermar o residir. Es decir, en España ahora mismo, hasta para sufrir, hasta en nuestros últimos días, el narcisismo competencial de las administraciones se cree más importante que mitigar el dolor o el sufrimiento de las personas. Uno de los grandes problemas del Sistema Nacional de Salud es que no es nacional, sino que está troceado y cada pedazo es muy diferente a los demás. No puede ser que el reparto competencial en España sea un fin en sí mismo. No puede ser que sufras menos si te financia el cupo vasco que si no. Este es, a juicio de Ciudadanos, uno de los principales problemas del Sistema Nacional de Salud, el desigual trato en la salud, en la enfermedad y en el sufrimiento, incluso en el que te acompaña hasta los últimos días. Volviendo a la propuesta de Vox. Vox considera en esta proposición de ley que los cuidados paliativos bastan y eliminan la necesidad de la eutanasia. Y esto no es verdad. Es más, esto no se sostiene con la evidencia que hoy mismo sufren muchos enfermos en España. Un país avanzado debe tener cuidados paliativos garantizados y también una ley de eutanasia garantista, con requisitos estrictos que aseguran recoger la voluntad plena del enfermo que sufra un padecimiento insoportable y una enfermedad incurable.
Desde luego que un enfermo debe tener acceso a recibir el mejor tratamiento para mitigar su sufrimiento y su dolor, pero todo tiene un límite. También la ciencia médica. Desgraciadamente hay padecimientos que no se pueden evitar y hay situaciones que se hacen inaceptables para el paciente. Y digo el paciente en singular porque esta es una decisión individual que tiene su fundamento en la autonomía del individuo, algo que niega Vox en su exposición de motivos. Desde el principio de esta exposición de motivos, que he leído con mucho interés, está plagada de cuestiones que nunca deben estar reflejadas en una ley. Leo el comienzo de su exposición de motivos. Abro comillas. Existen ciertos derechos que emanan de la esencia de las cosas, de su naturaleza, con independencia de que la regulación jurídico-positiva los reconozca o no. Cierro comillas. Sus creencias y su moral están invadiendo la ley. La moral, la religión y las creencias deben ser protegidas por la ley. Y yo las respeto. Ustedes pueden vivir acorde a esa moral, a esa religión o a esas creencias, pero no las pueden hacer ley, porque es imponer esa moral, esa religión y esas creencias a los demás. Y este es el quid de la cuestión. Y dicen ustedes en su exposición de motivos, el principal derecho es el derecho a la vida. Y yo les digo, la vida es un derecho, no es un deber. No se puede obligar a vivir a quien no quiere sufrir más, a quien comienza cada día sabiendo que será peor que el anterior, sin esperanza, sin cura y con una sola salida futura segura, la muerte y el escarnio que supone a veces el camino a la misma. Dicen que los derechos emanan de la naturaleza de las cosas en su exposición de motivos. Les pregunto, ¿cómo se detecta un derecho en la naturaleza? ¿Con quién hablan? Esto es una creencia animista casi. Un término repetido en su exposición de motivos de forma constante es la palabra espiritual. Lo espiritual, para quien cree en ello, pertenece a su esfera íntima. Quien quiera vivir acorde a lo espiritual tiene derecho a ello, pero no tiene derecho a imponer su espiritualidad a otros, porque la ley debe basarse en la evidencia y en lo que sabemos, y la espiritual no se basa ni en la evidencia ni en lo que sabemos. El sufrimiento, el dolor, el agotamiento, la angustia, la inmovilidad, el ver sufrir a tu familia y a tus amigos, estos son hechos. Lo espiritual y lo religioso no son hechos. Nosotros hemos echado de menos en esta Cámara, en defensa de la laicidad del Estado, el respeto. Porque aquí hemos vivido el anticlericalismo y la ridiculización de la religión, de manera permanente a la hora de acometer estos temas. Nosotros, desde el respeto a las creencias y los sentimientos religiosos, sabemos que estos deben ser protegidos y respetados, pero nunca incorporados a la ley como un dogma absoluto, ni como un principio rector de la sociedad. Afirman en su texto que, abro comillas, legalizar la eutanasia supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana, cierro comillas. ¿Por qué? Sus argumentos aquí son débiles. No solo tienen que plagar su texto de conceptos que pertenecen a ámbitos de las creencias, sino que tienen que advertir de un futuro incierto. No. Lo mismo se dijo cuando se aprobó el divorcio, que era el fin de la familia. Lo mismo cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, que esto iba a ser Sodoma y Gomorra. La profecía de la ley que vendrá después de la ley no es un argumento. Estamos debatiendo la ley presente. Afirman en su texto que con la ley de la eutanasia se ha optado por la generalización de la cultura de la muerte y que contribuye a instalar en la opinión pública la falacia del carácter disponible de la vida humana. Esto es literal de su texto. 1. Les pregunto, ¿qué es la cultura de la muerte? Porque me recuerda a la cultura de la violación de la señora Montero. Un sintagma vacío, hueco, una simplificación orientada al titular que busca asustar por la fuerza del mensaje, aunque éste esté vacío. No aporta nada. Díganme, ¿qué es la cultura de la muerte? Y 2. Califican de falacia el carácter disponible de la vida humana. Les pregunto yo, ¿no es disponer de la vida humana obligar a vivirla cuando ya no quiere ser vivida
con padecimientos constantes e incurables? Su problema no es el carácter disponible de la vida humana. Son ustedes quienes quieren disponer de todas las vidas, estatalizando y colectivizando la obligación de vivirlas a pesar de todo y contra todo. Otra de las cosas que establecen en su texto son 3 dimensiones del sufrimiento. Hablan del sufrimiento físico, del sufrimiento psíquico y del sufrimiento espiritual. Yo sé cuáles son los 2 primeros, el sufrimiento físico y el sufrimiento psíquico. Pero ¿se dan cuenta de que el tercero, el sufrimiento espiritual, es una cuestión de fe? ¿Qué es el sufrimiento espiritual? ¿A qué dimensión afecta si no es física y psíquica? ¿Cómo se detecta el sufrimiento espiritual? ¿Por qué lo ponen ustedes en el texto de una ley y no en un ensayo religioso, filosófico o en un documento literario? De nuevo, su creencia particular invade la ley general. También dicen que hay que proteger la vida hasta su extinción natural. ¿Qué es la extinción natural? ¿No se dan cuenta de que la Ilustración, el progreso y la ciencia son la superación del principio de entropía, de la tendencia a la destrucción y el determinismo de las fuerzas de la naturaleza, es decir, al fin natural de las cosas? ¿No se dan cuenta de que el ser humano progresa contra el fin natural de las cosas? ¿No se dan cuenta de que progresamos contra la evolución de otras especies y contra la entropía? ¿No se dan cuenta de que lo natural es morir de caries o que lo natural es que muera 1 de cada 3 niños? No me hablen del fin natural de las cosas, hay que superarlo. Vivir la vida en libertad, con plenos derechos, sin la ley del más fuerte, no es lo natural. No sacralicen lo natural. Yo sé, como dice Josep Pla, que es más fácil creer que saber, pero por lo que sabemos hoy, con la evidencia en la mano y en defensa de un Estado laico, sin la necesidad de atacar las creencias de los demás, ni cambiar la Biblia por una carta astral, como hace Podemos, afirmo: la eutanasia es un derecho que se inscribe en el contexto de una sociedad secularizada, que no cree ya que el sufrimiento innecesario tenga ningún sentido. Lean Utopía de Tomás Moro, santo de la Iglesia Católica, donde guarda un lugar expreso para la eutanasia voluntaria. En rigor, cuidados paliativos y eutanasia, por ir terminando, no se oponen, sino que son complementarios. No debe haber una eutanasia sin cuidados paliativos, ni cuidados paliativos sin la oportunidad, sin la posibilidad de la eutanasia. La dignidad es un valor socialmente reconocido, pero que se concreta individualmente. Solo uno mismo puede determinar si su propia existencia tiene o ha dejado de tener dignidad. Yo sé que es difícil ejercer la libertad, pero deben dejar ejercerla a quien sea capaz de ello. Es hora de conceder al ser humano la plena posesión de su destino. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, con la estima que también le tengo al señor Díaz, me parece un privilegio también debatir con él. Sabiendo que es una persona con la que se puede debatir, intentaré convencerle de la equivocación de sus postulados. En primer lugar, usted dice que un país avanzado debe tener una ley de eutanasia garantista. Bueno, pues le niego la mayor. No hay países avanzados, solamente 5 en el mundo y algunos estados de Estados Unidos. Todos los demás lo que tienen son leyes de cuidados paliativos. No puede decirse tampoco que un país es avanzado con una eutanasia garantista cuando usted sabe, porque tenemos evidencias, que en Holanda el 41% de los médicos han firmado y han ejecutado eutanasias sin el consentimiento de los enfermos. No puede hablar de eutanasia garantista cuando la voluntad de la persona que va a morir está absolutamente viciada y ese consentimiento no se puede decir que sea verdadera libertad. Usted, la segunda cosa que ha dicho es que es una decisión individual. Bien, esa decisión individual, ya le digo, en primer lugar, está tachada y está mediatizada
por un dolor insoportable. Los especialistas en cuidados paliativos afirman que cuando se dan los cuidados paliativos, la mayoría de esos enfermos no pide la muerte. Bien. Por lo tanto, también le quería decir algo en cuanto a esa decisión individual. Aun en el caso de que pensáramos que existe una auténtica libertad, que el sufrimiento no está mediatizando esa libertad del enfermo, también yo le preguntaría, ¿cree que una persona que puede expresar libremente su voluntad de morir, que serían los menos, puede obligar al Estado, que tiene como obligación proteger todas las vidas, a que le mate? ¿Usted cree que esa persona que por su deseo de morir puede obligar a un médico a que vaya en contra de la finalidad de la medicina? ¿Usted no es consciente de que ese deseo de unas poquitas personas van a provocar que puedan morir muchas personas sin consentimiento o con un consentimiento viciado porque se consideran una carga o nadie le alivia el dolor? Lo que usted dice no es la realidad. La realidad es que al final, en ese contexto eutanásico, lo que se está es devaluando la dignidad de personas dependientes, de personas enfermas, de las personas vulnerables, a las cuales se les va a presionar para que soliciten morir porque su vida no es útil. Eso es lo que hace la ley de eutanasia. Señor Díaz, usted también ha hablado de que no se debe de imponer una moral cuando... mire, señoría, lo que se está defendiendo es una visión antropológica del ser humano, con raíces sociocristianas, que va muy en contra de la visión, a lo mejor, marxista o de la visión liberal, radical. Va absolutamente en contra, porque esa visión lo que hace es que pone a la persona y la vida en el centro. Sin embargo, hay otros que se creen ser dioses y entonces lo que intentan es construir la persona o decir cuándo puede vivir o morir en función de sus intereses o sus necesidades. Cuando resulta que nosotros no defendemos aquella visión antropológica, que es una cultura, que no tiene por qué una persona ser creyente, aunque es bueno que lo sea, no tiene por qué, para saber que existe una determinada visión antropológica del hombre que lo que hace es que se progrese, porque esa visión antropológica ha sido lo que ha hecho que haya progresado Europa a lo largo de muchísimos años. Sin embargo, ¿ahora qué es lo que está ocurriendo? Ahora está ocurriendo todo lo contrario, ese afán de destrucción, porque existe una visión antropológica del hombre absolutamente distinta. ¿Qué es la cultura de la muerte?, dice usted. La cultura de la muerte, señorías, pues precisamente es esa intención. Es la intención del Gobierno de España, que lo que quieren hacer es destruir lo que es el valor supremo de la vida, en el que se asienta nuestro ordenamiento jurídico. Lo estamos viendo y se lo he relatado con la sentencia que se acaba de dictar, que es absolutamente impresentable. Eso es la cultura de la muerte. Señoría, usted dice que no se puede obligar a vivir. Claro que no. Hay mucha diferencia entre ayer el IGERE, que dice además una sentencia del Tribunal Supremo, con obligar al Estado a que sea el que te mate. Una persona puede hacer con su vida lo que quiera, pero lo que no puede hacer es obligar al Estado a que, en lugar de proteger la vida, lo que haga es que mate al ciudadano. Y señorías, acabo diciendo que el sufrimiento, atención espiritual, mire usted, yo entiendo que las personas que no son creyentes no consideren necesaria esa atención espiritual, pero las personas que creen en una trascendencia, para ser verdaderamente libres, para que puedan morir de una manera serena, deben de recibir esa atención espiritual. Eso no quiere decir que se le obligue a todas las personas que no quieran hacerlo. Señoría, debe finalizar, por favor. Acabo, señor presidente. Lamentablemente, durante la pandemia no han tenido esa atención espiritual. Bueno, podía seguir, pero se me ha acabado el tiempo. Solamente, presidente, déjame decir que si usted, a lo largo del tiempo, cree en los cuidados paliativos, necesariamente ha de votar esta toma en consideración, porque aunque ustedes se pongan de acuerdo en no derogar la ley de eutanasia, sí se puede poner de acuerdo en aprobar una ley de cuidados paliativos. Por lo tanto, no es de recibo que no se apruebe esta toma en consideración. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Lourdes. El argumento que me atrevería a calificar de globalista, de que solo lo tienen 5 países, no me parece propio de Vox en este caso. España puede ser la primera o la quinta en algo, no hace falta esperar a que legislen 30. ¿Cuántos países tienen que legislar un asunto para considerar el asunto aceptable para España?
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar de brazos cruzados para que otros países legislen y tener nosotros su plácet? No creo que sea un argumento potente el número de países que hacen algo para esperar nosotros a hacerlo. Por otra parte, la ley de eutanasia que hay en España es muy garantista, muy garantista. Es imposible que en la ley de eutanasia que hay en España ahora mismo un consentimiento se dé de forma viciada. Es muy garantista. Tiene que ser muy reiterado. Es imposible que alguien que no está en plenas facultades dé su consentimiento y le sea aplicada esta ley. Ustedes hablan, de hecho, lo saben tan bien que ustedes han tenido que hablar de que se inicia una pendiente, de que se vislumbra una puerta, pero no han podido hablar de la ley actual de eutanasia para decir que se puede dar un consentimiento viciado. No pueden coger un artículo de la ley actual de eutanasia para decirnos que ampara un consentimiento viciado. Por eso tienen que hablar de futuribles, de hipótesis, de pendientes, de puertas. Dígame qué artículo de la ley de eutanasia permite el consentimiento viciado. No existe, señora Méndez Monasterio. Por otra parte, dice usted, y es cierto, y por eso defendemos una ley de cuidados paliativos, dice usted, la mayoría de los enfermos piden cuidados paliativos. Es verdad, es verdad. ¿Y qué hacemos con la minoría que no los pide, señora Méndez Monasterio? También hay que legislar para esa minoría que quiere dejar de sufrir, que individualmente consideran que la dignidad de su vida ya no es tal. Porque, como le he dicho antes, la dignidad de una vida la percibe quien la vive. Ni usted ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí puede decir qué vida es digna y cuál no. No somos quienes. Eso sería jugar a cosas que no debemos jugar. Eso sería estatalizar el concepto de la vida digna, colectivizarlo. Por tanto, esa minoría, que ojalá sea cada vez menor por tener una ley de cuidados paliativos tan amplia y una ciencia tan avanzada que permita mitigar el dolor, ojalá la ley de eutanasia fuera para nadie. Y quizá la ciencia y el futuro nos lleve algún día a eso. Pero hoy por hoy existe el sufrimiento y existe la gente que desea morir. Y para esa gente, con un consentimiento expreso, reiterado, con una enfermedad incurable y con un padecimiento insoportable, hay que legislar también, aunque la mayoría quiera cuidados paliativos. ¿Qué problema tienen en que alguien decida de forma libre que quiere poner fin a su vida? Dice que nadie puede obligar al Estado a dar fin a su vida. ¿Y por qué puede obligar al Estado a mantenerle vivo a toda costa? ¿Por qué? A toda costa, incluso cuando él no quiere. ¿Por qué el Estado tiene que mantener viva a una persona que no quiere seguir viviendo, que está pidiendo que terminen con su sufrimiento? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tienen que responderme. Y por último, dice usted que el término espiritual está ahí para las personas creyentes en la ley, para quien quiere una asistencia espiritual. Estoy de acuerdo, pero no debe estar en la ley. No debe estar en la ley, igual que no está. Ha puesto usted un sufrimiento psíquico, físico y espiritual. Yo no estoy diciendo que ponga un sufrimiento moral, por ejemplo, porque pertenece a otra categoría. La ley tiene que operar sobre aspectos factuales, tangibles, porque si no se entra en un terreno pantanoso y muy peligroso. Y yo, señores del Partido Popular, también les pido que retiren el recurso contra la eutanasia en base a todo lo que les he argumentado aquí hoy también. Muchas gracias y Lourdes, no hace falta que te diga que ha sido un placer debatir contigo. Gracias. Muchas gracias. El turno